Bienvenidos a este intercambio de ideas. El tema de hoy, es un incidente muy grave, el del 10 de septiembre de 2025. El derribo de drones rusos, varios de ellos, por fuerzas polacas y de la OTAN. Habían violado el espacio aéreo de Polonia durante un ataque a Ucrania. Varsovia lo ha llamado violación sin precedentes. Activó el artículo 4 de la OTAN. Eso implica consultas formales entre aliados, claro. Y el presidente Tusk advirtió que la situación es significativamente más peligrosa. La pregunta clave que surge del material que tenemos es bastante clara. ¿Fue una provocación deliberada de Rusia para, probar la determinación de la alianza o fue un grave error, un accidente? Mi postura es que la acumulación de indicios apunta a una acción intencionada. Y la mía es que, aunque estamos de acuerdo en que es un suceso extremadamente grave, la información que manejamos no permite descartar del todo un fallo técnico o, un error de cálculo complejo en medio de una guerra. La intención deliberada, desde mi punto de vista, no está probada de forma irrefutable. Yo considero que estamos ante una provocación calculada. No fue un dron aislado el que se desvió sin más. Polonia detectó 19 incursiones esa noche, y varios de estos aparatos fueron derribados. Según el análisis de Frank Garner de la BBC, que sabe de esto, no eran drones pequeños, sino de tamaño considerable. Hablamos de unos 3.5 por 2.5 metros, cargados con explosivos y, ojo, entrando desde Bielorrusia. Esto, como él mismo señala, parece mucho más deliberado. Y además, tenemos voces autorizadas como Kaja Kallas o Peter Fiala y también asesores ucranianos como Podolyak, que ven indicios claros de intencionalidad. Acusan a Rusia de indagar sistemáticamente hasta dónde puede llegar. Analistas como Gardner o Sarah Rainsford interpretan esto como un test a la determinación de la OTAN, una forma de medir la reacción occidental, quizás motivada por esa percepción de incertidumbre futura en algunos aliados clave. Y no olvidemos el apunte de Vitaly Shevchenko sobre cómo respuestas occidentales previas, quizás percibidas como moderadas, pudieron incentivar esta escalada. Sí, pero sin embargo existe una explicación alternativa, que no podemos ignorar así como así. La que proporcionó Bielorrusia, un fallo en los sistemas de navegación de los drones, debido a interferencias. Es una explicación técnica que, es plausible en un entorno de guerra electrónica como el actual. El propio Ministerio de Defensa ruso negó tener planes contra Polonia, insistió en que sus objetivos estaban en Ucrania Occidental e incluso ofreció consultas a Varsovia. Dieron el dato técnico además de un alcance máximo de 700 kilómetros para esos drones, lo cual podría sugerir que un desvío hacia Polonia, aunque gravísimo, no era el objetivo primario. Si bien que fueran múltiples drones es alarmante, los errores complejos en ataques masivos cerca de una frontera son una posibilidad real, no podemos negarlo. Como un intento de desescalar y sobre todo evitar la activación del artículo 5 de la OTAN, el de defensa colectiva, que eso sí sería mucho más grave. Entiendo que se plantee la hipótesis del fallo técnico, claro. Pero, ¿no resulta demasiada coincidencia? 19 incursiones registradas, y desde Bielorrusia, drones de tamaño significativo, con explosivos, todo producto de fallos simultáneos. Es que las declaraciones de líderes europeos de primer nivel, que apuntan a la intencionalidad, junto al análisis de expertos en seguridad, dibujan un patrón que sugiere una prueba calculada. La explicación bielorrusa, suena conveniente, sí, pero me parece débil frente al número y la naturaleza de las incursiones. Reconozco que la cantidad es llamativa, sí, pero atribuir intención definitiva basándonos solo en interpretaciones y, en la lógica desconfianza hacia las explicaciones rusas o bielorrusas, nos deja un poco en el terreno de la especulación, ¿no crees? La guerra electrónica es compleja y sus efectos pueden ser impredecibles a gran espada. Sin pruebas concluyentes, restos analizados que demuestren una trayectoria preprogramada hacia Polonia, por ejemplo, no podemos descartar por completo la posibilidad de un error catastrófico. Y la oferta rusa de diálogo, aunque seguro que es estratégica, busca objetivamente rebajar la tensión inicial, eso es un hecho. Ya, pero si miramos el contexto estratégico más amplio, esta acción encaja perfectamente en un patrón ruso que está bien documentado. Poner a prueba las reacciones occidentales, medir la cohesión y la rapidez de respuesta de la OTAN. La observación de Shevchenko, esa sobre la posible influencia de respuestas anteriores que Moscú consideró insuficientes, refuerza la idea de que esto fue un cálculo, no un accidente. Se inserta en una lógica de tantear, de sondear los límites.
ese patrón estratégico es conocido, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero vincular este incidente concreto, de forma inequívoca, a esa estrategia requiere prudencia. Y si fue una consecuencia no intencionada, aunque previsiblemente peligrosa, de intensificar los ataques tan cerca de la frontera de la OTAN, no necesariamente una orden directa de vamos a provocar a Polonia, sino un resultado de la propia dinámica bélica que, se les fue de las manos. El hecho de que los objetivos declarados estuvieran en Ucrania occidental apoya un poco esta lectura, ¿no? Aún así, la reacción polaca y de la OTAN habla por sí sola. Las palabras de Tusk sobre una situación más peligrosa, las de Kallas calificándola de violación más grave, no son retórica vacía. La activación del artículo 4, aunque sea para consultas, es una señal formal, muy seria, de que los aliados perciben una amenaza a su seguridad e integridad territorial. Eso no se activa por un simple accidente aislado, por grave que sea. Totalmente de acuerdo en la gravedad y en la seriedad del artículo 4, por supuesto. Pero precisamente es el mecanismo para consultar ante la amenaza, no es la respuesta militar colectiva del artículo 5. La respuesta inmediata al derribo de los drones fue firme, necesaria, claro, dentro de la defensa del espacio aéreo propio, pero fue contenida. No se buscó una escalada inmediata a un conflicto directo. Ambas partes, tanto Moscú como la OTAN, parece que están calibrando cuidadosamente sus acciones y reacciones, incluso ante un incidente tan tenso como este. En conclusión, desde mi perspectiva, la suma de factores, la cantidad, el tipo y el origen de los drones, los análisis de expertos, las declaraciones políticas y, sobre todo, el contexto estratégico de prueba de límites, pues apunta de manera bastante consistente a una provocación deliberada por parte de Rusia. La respuesta de la OTAN, será clave y está siendo minuciosamente observada, sin duda. Y yo, resumo mi posición. Aun reconociendo la extrema gravedad y la plausibilidad de la provocación, que la tiene, la falta de pruebas irrefutables de intención directa impide, creo yo, descartar por completo un accidente complejo o un error de cálculo mayúsculo. Las negativas rusas son, parte previsible del manejo de una crisis que, me parece, ninguno de los actores principales parecía buscar activamente en ese preciso momento. Coincidimos plenamente, eso sí, en la gravedad extrema de violar el espacio aéreo de un país de la OTAN y en la peligrosa tensión que esto ha generado. Interpretar correctamente los motivos detrás de estos hechos es fundamental. Exacto. Y considerar estas distintas perspectivas analizando la información disponible, como hemos intentado hacer, resulta esencial para navegar la complejidad de la situación actual y, anticipar las posibles derivas del conflicto y de la tensa relación entre Rusia y la OTAN. Queda mucho por analizar en el material disponible, desde luego.